Hoy te voy a contar los hechos reales de todos los demonios del universo del Conjuro, el video más completo que existe en YouTube. Y no solamente te voy a explicar los demonios, sino los objetos malditos y leyendas que son presentados a lo largo de las 10 películas que conforman este universo. Iremos desde los más tranquilos hasta los más perturbadores. Y los 3 primeros lugares son los más aterradores y más poderosos no solamente del universo del Conjuro, sino de la vida real. Pero recuerda que hay spoilers, así que ten cuidado. También no olvides que hay un video en el canal en el que te cuento los hechos reales de todas las películas del universo del Conjuro. Sí, todas y cada una de ellas. Si no lo has visto aún, te lo dejo aquí en la pestañita para que vayas a verlos después de este. Y si quieres un video con todos los demonios, pero ahora del universo de Insidious o La Noche del Demonio, deja tu like. Y si este video llega a los 5000 likes, haré ese video. También no olvides suscribirte al Cine Club para no perderte de ningún contenido, es gratis. Se viene un videazo, queridos cinéfilos. Yo soy Charles, cierra bien la puerta, no le temas a la oscuridad y comenzamos. Seguramente ya has visto este juguete alguna vez en tu vida. Se ha vuelto tan popular que no solamente apareció hasta en Toy Story, sino que ya tiene una película adaptada del cuento corto de Stephen King. El mono de los platillos es uno de esos juguetes antiguos, algo ridículos, pero que tiene algo muy inquietante en su diseño. Los ojos fijos, esa sonrisa que parece forzada y el sonido metálico que hace al chocar sus platillos, como si anunciara algo que está por pasar. En Annabelle Comes Home, este juguete aparece dentro del Museo del Oculto de los Warren, esa habitación real que la pareja de investigadores paranormales usaba para guardar todos los objetos que habían sido vinculados a demonios o a espíritus. Lo vemos en la película como uno de los tantos objetos malditos, y aunque no es el protagonista, su presencia es constante y perturbadora. Cada vez que empieza a sonar, sabes que algo va a pasar. De hecho, en la película, como en la leyenda de la vida real, el mono se activa solo incluso cuando no tiene baterías. Y lo más escalofriante, que no te ataca directamente, sino que cada vez que hace chocar sus platillos, significa que algo malo está por suceder. Lo perturbador acá es que este tipo de juguetes, este tipo de mono de platillos, sí existió y se volvió muy popular durante la década de los años 50. Pero hay registros de personas que los han vinculado a experiencias paranormales, sobre todo por lo que les decía hace algún momento. Se activan solos, suenan en medio de la noche o aparecen en lugares donde no estaban antes. Incluso hay testimonios de gente que los ha tirado a la basura, solo para volver a encontrarlos en su casa. Lo curioso acá es que el mono no tiene una historia específica como si lo tienen Annabelle o el propio demonio Valak, pero su reputación se origina y su historia y origen se origina de todos aquellos testimonios de la cultura popular acerca de este tipo de juguetes. De hecho, esta figura, este juguete, siempre aparece en otras películas de terror y nunca con una buena imagen. Black Shuck. The Black Shuck? It was a case the Warrens investigated about a hellhound that possessed a man in England. Esta leyenda es tan popular y famosa que se han reportado avistamientos tanto en Europa como en la propia Latinoamérica. Por favor, si has escuchado de esta leyenda en la zona donde tú vives, déjalo en los comentarios para saber cuánto es el alcance y si es verdad. La leyenda del Black Shuck, o también conocido como perro negro, es tan popular que los propios Warren investigaron ese caso en la vida real. Y sí, también apareció en el universo del Conjuro. Y lo cierto es que debido a su tamaño y a su color, es todo menos un perro. Algunos lo han descrito como un toro debido a su tamaño, y es que a veces también ha sido visto con cuernos sobre la cabeza. En la tercera película de Annabelle, este ser se manifiesta en la casa de los Warren, cuando la muñeca Annabelle permite que varias entidades escapen y atormenten a quienes están dentro. El Black Shuck aparece como una bestia de ojos rojos, corpulenta, invisible por momentos pero brutal cuando ataca. Lo vemos como una especie de lobo negro, de aspecto casi espectral, que persigue y acecha como si estuviera cazando a una presa. Ahora bien, ¿de dónde viene este monstruo? Bueno, la leyenda del Black Shuck tiene siglos de antigüedad
y se remonta a los condados de Norfolk y Suffolk en Inglaterra. Pero también hay que decirlo, su leyenda ha sido extendida a partes de Latinoamérica como México, Guatemala, Colombia, Venezuela y Ecuador. Se habla de él no solamente como un perro, sino como un gran animal negro con ojos de carbones encendidos, que aparece en caminos solitarios, cementerios y hasta ruinas. Algunos les han puesto otros nombres, como el Cadejo. Los testimonios dicen que su aparición o su avistamiento es señal de una advertencia, aunque otros consideran que es el presagio de alguna muerte. Uno de los relatos más aterradores sobre esta criatura viene del año 1577, cuando el Black Shub irrumpió en 2 iglesias durante una tormenta eléctrica, acabando con varias personas en Europa del Este. En una de ellas, la torre se derrumbó tras su paso, y los fieles que sobrevivieron afirmaron que la bestia atravesó todo el templo sin tocar el suelo. Aún hoy, las puertas de esa iglesia conservan marcas de garras quemadas que muchos aseguran son prueba de su visita. A diferencia de otras entidades del conjuro, esta es una leyenda muy palpable que ha tenido una fama casi mundial. ¿Por qué tienen monedas en los ojos? Esta es una de las entidades que más causó duda e interés cuando apareció en el universo del conjuro. Y vaya que tiene una gran historia. En el mundo de los vivos hay miedo, pero en el mundo de los muertos hay una deuda. Y según cuenta la leyenda, nadie cruza al más allá sin pagarle antes al barquero. En la tercera película de Annabelle, esta figura se manifiesta como una entidad fantasmal que acecha a uno de los personajes en el Museo de los Warren. El barquero no aparece con cadenas ni alaridos, sino con algo mucho más perturbador: silencio, oscuridad y monedas. Esas monedas en tiempos antiguos se colocaban sobre los ojos de los muertos, como pago por el viaje hacia el inframundo. La primera vez que lo vemos, lo hace como una silueta encapuchada, que aparece en medio de una neblina espesa, dentro de una especie de dimensión alterna, o más bien una visión provocada por el objeto maldito. Este espíritu está vinculado a uno de los objetos más inquietantes del Museo de los Warren, una moneda maldita. Al entrar en contacto con ella, el barquero comienza a manifestarse. Ahora bien, ¿de dónde se origina esta historia? Bueno, su origen no es exclusivo del universo del conjuro, sino que está profundamente arraigado en la mitología griega, donde existía un ser llamado Caronte, quien era el barquero de Estigia. El trabajo de este barquero en el río Estigia era muy simple, pero tenebroso: llevar las almas de los muertos al otro lado del río, pero solamente si tenían las monedas necesarias para pagarle, y si no las tenían, quedaban atrapadas, vagando eternamente. Como lo hace con otras leyendas, el universo del conjuro toma esta leyenda espectral y la convierte en una figura más bien demoníaca y hollywoodense. Una leyenda que viene desde el Japón antiguo. De todos los objetos que los Warren tenían en su museo, hay uno solo que proviene desde Japón: la armadura samurái. Esa silenciosa, imponente, inmóvil, pero al mismo tiempo cargada con una energía oscura. Este objeto no tiene una sola historia real, sino varios, ya que es un conjunto de testimonios sobre una armadura samurái resguardada en Japón. Algunos testigos que acudieron a la casa de los Warren llegaron a asegurar que escucharon gritos en japonés cuando estaban cerca de ella, como si las paredes repitieran los ecos de una batalla perdida. En la tercera película de Annabelle se decidió incluir este misterioso objeto en la película, por supuesto al interior del Museo del Oculto de los Warren. Como tal, y como vemos en esa tercera película de Annabelle, no se le dedica como tal una historia completa, pero vaya que sí comienza a manifestarse una vez que todos los demonios de ese museo son liberados. Los personajes en la película ven alucinaciones, oyen voces e incluso tienen visiones sangrientas relacionadas con la historia de este antiguo guerrero, muy parecido y basado en los testimonios reales.
Según lo que sugiere el universo del Conjuro y basado en las leyendas de boca a boca en Japón, la armadura pertenecía a un samurái que cometió actos brutales y deshonrosos y cuya alma quedó atrapada en la armadura como castigo eterno. En la cultura japonesa se habla del Tsukumogami, objetos antiguos que adquieren alma propia, y si ese objeto ha sido testigo de violencia, muerte o traición, su espíritu no es para nada benevolente. De hecho, hay también historias sobre armaduras malditas reales. Una de las más conocidas es la del clan Taira, cuya armadura fue recuperada tras una derrota y se decía que quien la usara terminaría en desgracia o se quitaría la vida. Y todo ello, según la cultura japonesa, llevado por una energía o fuerza desconocida. ¿Alguna vez has escuchado en tu país la leyenda de una mujer que muere justo antes de casarse? Y todo ello se convierte en una historia de tragedia. Esta leyenda es trasladada al universo del Conjuro, en donde en Annabelle Comes Home se presenta el objeto del vestido de novia, colgado como si aún estuviera esperando a su dueña. Pero esa dueña ya no es completamente humana. La leyenda de la novia se ha esparcido en el mundo a través de relatos documentados en distintas culturas, donde una mujer que muere antes de casarse regresa del más allá para completar su boda, a veces llevándose a un vivo con ella. La historia cambia de acuerdo a la cultura y el país, e incluso algunas historias dicen que su novio la engañó justo antes de casarse. En México, por ejemplo, tenemos a la Pascualita, un maniquí con vestido de novia que está ubicado en una tienda de Chihuahua. Este maniquí es tan realista, incluso en las líneas de las palmas de sus manos y uñas, que se dice que muchos hombres han quedado impresionados por su belleza, que se han enamorado hasta perder la cordura. Sin embargo, de lo que se cuenta es que hay una leyenda que es particularmente triste. En esta se dice que aquel maniquí de porte imponente era la mismísima hija de la dueña de la tienda, la señora Esparza. Se cuenta que la Pascualita tenía un futuro más que prometedor. Era bonita, inteligente y de buen corazón. No obstante, la muerte la sorprendió el día que iba a casarse. La Pascualita sufrió la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y por supuesto sus sueños. Ante aquel panorama tan desolador, la señora Esparza no soportó el dolor por la pérdida y decidió embalsamar a su hija para de esa manera poder verla hasta el final de sus días. Al día de hoy se han reportado avistamientos de la Pascualita en Chihuahua y algunos dicen que por las noches se mueve del lugar. Mientras que en el universo del Conjuro, el vestido de novia perteneció a una mujer llamada Mary Ellen McDonough, y se dice que fue usado por varias novias que tras ponérselo acabaron brutalmente con sus futuros esposos, todas en circunstancias misteriosas. El patrón se repetía. Las mujeres, las futuras esposas, empezaban a cambiar de actitud a algo más agresivo, y pronto todo acababa en tragedia. Es por eso que en la película una de las protagonistas es testiga de lo que este vestido puede hacer. El vestido empieza a reflejar en el espejo un rostro totalmente distinto y demoníaco, con los ojos vacíos y oscuros y con una boca llena de sangre en busca de venganza. ¿Qué dices, Bill? ¿Ya te dimos privacidad? ¿Hablarás con nosotros? El Conjuro 2 nos presentó uno de los casos de terror más documentados de la historia, y con ello uno de los fantasmas también más polémicos. Todo empieza como una clásica historia de casa embrujada. Año 1977, Londres, barrio de Enfield. Una familia común y corriente, la familia Hudson, empezó a experimentar cosas que nadie puede explicar. Muebles que se movían solos, golpes en las paredes, juguetes que volaban por el aire y lo más inquietante, una niña que empezó a hablar con la voz de un hombre maduro, un anciano. Ese hombre decía llamarse Bill Wilkins. En el Conjuro 2 y en la vida real, Bill se manifestaba a través de la vida y el cuerpo de Janet. Su voz cambiaba por completo, se volvía más profunda, casi como si estuviera poseída por un demonio. Y al igual que en la vida real, el espíritu insistía
que esa era su casa y que la familia Hudson tenía que irse de ese lugar. Incluso dice a detalle cómo murió. Me quedé ciego y luego tuve una hemorragia y me caí en la sala. Todo eso coincidía con lo que se descubrió después en los archivos reales del caso. En la vida real, el caso Enfield fue ampliamente documentado. Hay grabaciones reales donde se escucha a Janet hablando con esa voz profunda. Y sí, el nombre de Bill Wilkins aparece en los archivos, aunque algunos escépticos creen que todo este caso fue fingido. Lo interesante es que la película adapta esta historia mezclando la investigación parapsicológica con el toque de horror demoníaco, lo cual caracteriza por supuesto al universo del Conjuro. Bill Wilkins sí fue una presencia aterradora, aunque todavía hay muchas dudas al respecto. Y he venido para ponerte un alto. ¿Sabes quién soy? Subimos de puesto y a continuación un demonio totalmente real. Si eres fan del universo del Conjuro, seguramente conoces ampliamente la presencia de Malthus, el demonio tras los ojos de porcelana. Y es que desde la primera vez que ves a Annabelle, sabes que esa muñeca tiene algo que no está bien. Pero lo que muchos no saben es que Annabelle no está poseída como tal. No se trata del alma de una niña, ni de una bruja dentro del cuerpo de trapo. No, Annabelle únicamente es una puerta, un canal. Una invitación abierta al mal. Y quien usa ese canal y esa puerta es el demonio Malthus. Malthus fue el demonio real, la entidad real utilizada por el cineasta James Wan para adaptar la historia terrorífica de la muñeca Annabelle. Y para darle más realismo a la historia, decidió tomarlo de la demonología real. Algunos textos apócrifos y grimorios antiguos mencionan demonios con nombres similares que aparecen como devoradores de almas o como demonios menores que responden a las invocaciones oscuras. Uno de ellos es Malthus. En el universo del Conjuro, James Wan y su equipo decidieron construir a Malthus como una presencia persistente que no necesita cuerpo propio porque puede usar objetos, personas o incluso recuerdos para manifestarse. Y su objetivo es claro: poseer. En Annabelle Creation se nos cuenta cómo esta entidad llega al mundo. Los Mullins, una pareja devastada por la muerte de su hija, hacen algo impensable. Ruegan a cualquier entidad que les devuelva a su hija. Lo que les responden no es amor, sino oscuridad. Y esa oscuridad se manifiesta primero como algo inofensivo, dulce, y luego pide entrar en la muñeca favorita de la niña. Error fatal, porque una vez que le das permiso a Malthus de entrar a tu vida, jamás puedes sacarlo, de acuerdo a la demonología real. No todas las entidades o demonios del universo del Conjuro son fantasmas o espíritus. Algunas son humanos. Isla Kastner, la ocultista, es una mujer que aparece en el Conjuro 3, El diablo me hizo hacerlo. Ella pertenece a un culto ficticio en la película llamado Los Disciplinados del Carnero, una secta devota a la adoración demoníaca, mencionada también de forma muy breve en Annabelle. Este culto es el que la llevó a estudiar rituales oscuros, maldiciones y formas de traer el infierno a la tierra. Pero no por accidente, sino por deseo, por control. Aunque Isla Kastner no existió como tal en la vida real, está estructurada, está formada y creada a partir de varios testimonios reales del pánico satánico de los años 70 y 80. En aquella época había una obsesión con lo prohibido, con lo oculto. Por lo que en el universo del Conjuro, esta mujer representa todos los deseos reprimidos y el amor por lo oculto. Por eso, esta mujer es la responsable de planear los eventos que llevan al joven Arne Cheyenne Johnson a acabar con un hombre y a declarar que el diablo lo obligó a hacerlo. Pero detrás del demonio que poseyó a Arne está ella. Es como una titiritera en la sombra. Isla lanza el hechizo, coloca un tótem debajo de la casa y espera. Cuando el alma se quiebra, el demonio entra. La verdad es que la ocultista pudiera parecer poco relevante, pero para este universo del Conjuro es la responsable de una serie de posesiones demoníacas, todas ligadas por un hilo común. Una maldición que solo se activa cuando alguien acepta la influencia del mal en momentos de debilidad.
Así es que Isla no aparece como tal como una presencia fantasmal, sino como una humana totalmente tangible, pero sumamente peligrosa. No es un demonio ni espectro que arrastra cadenas, sino es algo que todavía es más tangible incluso en la vida real, tanto que en las películas Ed y Lorraine Warren ni siquiera sintieron su presencia, ya que era una humana. El hombre encorvado es una de las figuras más emblemáticas de todo el universo del Conjuro. En el Conjuro 2, la historia se centra en el famoso caso Enfield, como ya vimos, pero entre tantas manifestaciones demoníacas, aparece una figura alta desgarbada de movimientos antinaturales, como si cada hueso de su cuerpo estuviera quebrado en el ángulo equivocado, y aparece cuando el pequeño Bill Hudson, tartamudo y asustado, activa un juguete proyector que recita una rima infantil, la del hombre torcido. Al principio parece solo eso, un juguete, pero entonces el sonido sigue sin el proyector encendido, y lo que estaba en el juego empieza a caminar por la casa. The Crooked Man se presenta como una entidad con forma humana, pero completamente deformada. Camina como una marioneta rota, se mueve rápido, torcido, con una sonrisa inhumana y una voz susurrante que repite su macabra rima. Y aunque en la película aparece por poco tiempo, su presencia es tan fuerte que muchos pensaron que era un nuevo demonio o espíritu con una historia propia. Pero aquí está el detalle: The Crooked Man no es un demonio independiente, es una manifestación creada por el demonio Balak, usando el miedo del niño como vehículo. Lo mismo que hizo con Bill Wilkins, Balak lo hace aquí. Toma la imagen del juguete del niño y la convierte en algo viviente, para manipular, aterrorizar y romper la voluntad de la familia. Es como si el miedo de Billy fuera la plastilina y Balak el escultor. ¿Pero de dónde sale esta rima? Se trata de una rima tradicional inglesa de las que se cantaban en el siglo XIX. Supuestamente hace referencia a un político corrupto o a alguien que vivía torcido moralmente. Pero como pasa con muchas rimas infantiles, con el tiempo se volvió siniestra y perfecta para inspirar horrores como este. En el universo del Conjuro, esta figura creó tanto miedo que incluso se planeó un spin-off, una película propia en el 2017. Sin embargo, con el tiempo, el proyecto fue cancelado. Entramos al top 5 y si te está gustando el video, no olvides dejar tu like para subir más contenido como este. También únete al Cine Club, es gratis. Bethesda Sherman no solamente es una de las entidades más aterradoras del universo del Conjuro, sino que tiene raíces en una leyenda real. Si viste la primera película del Conjuro, probablemente recuerdes ese grito espantoso en el árbol, la forma en la que posee a la madre y ese momento en que Ed Warren dice con voz grave: esto no solamente es una casa encantada, hay una presencia demoníaca aquí. En la película, Bethesda es una figura demoníaca que posee a la madre de la familia Perron, Caroline, y la incita a hacerle daño a sus hijos. Su historia, contada por los Warren, habla de una mujer del siglo XIX acusada de brujería, que sacrifica a su bebé a Satanás y luego se arroja a un árbol de la propiedad, maldiciendo a todo aquel que osara vivir allí. Esta maldición es totalmente real y fue lo que dio inicio a la maldición en la casa de los Perron, ubicada en Rhode Island. Bethesda Thayer Sherman nació en 1812 en Rhode Island. Se casó con un hombre llamado Judson Sherman y vivió en una granja no muy lejos de donde más tarde viviría toda la familia Perron. En los registros históricos aparece como una mujer común, pero también hubo rumores, historias, susurros de vecinos que decían que los bebés que ella cuidaba morían bajo su vigilancia. En una ocasión se dijo que un infante murió con una aguja de coser clavada en su cráneo, y aunque esto nunca fue probado, la comunidad comenzó a verla como una bruja. Después de su muerte, en 1885, se empezaron a propagar leyendas que la conectaban con rituales satánicos y con la maldición de las tierras en las que vivió. ¿Pero qué tan cierto es esto? La verdad es que es muy difícil saberlo, ya que los registros históricos no han comprobado nada, sino más bien rumores de todos los vecinos. Aunque ya saben, los rumores llevan cierta parte de verdad. Pero lo cierto es que la casa donde vivió la familia Perron
Vaya que tuvo muchas historias aterradoras y de experiencias paranormales. Andrea Perron, la hija mayor de la familia real, escribió que vivieron experiencias aterradoras entre 1971 y 1980, que había olores a carne podrida, puertas que se abrían solas y voces que susurraban sus nombres. Pero según ella y según su testimonio, había una entidad con forma de mujer que atacaba únicamente a todas las mujeres de la casa. Y muchos llegaron a pensar que se trataba de Bathsheba. Probablemente esta no solamente sea una de las entidades más poderosas de todo el universo cinematográfico del Conjuro, sino también probablemente de la vida real, ya que este caso jamás pudo ser resuelto. Los demonios de la familia Small se adapta en la última película del Conjuro, Últimos Ritos. En los hechos reales, los mismos Ed y Lorraine Warren aseguraron que era uno de los encuentros más oscuros de sus vidas. La historia de los Small comienza en 1974, cuando Jack y Janet Small, junto a sus hijas y los padres de Jack, se mudan a una casa en West Piston, Pensilvania. La propiedad era vieja, pero parecía perfecta, espaciosa, con un lado para la familia joven y otro para los abuelos. Todo bien, hasta que empezaron los ruidos. Golpes en las paredes, puertas que se cerraban de golpe, electrodomésticos que se encendían solos, sombras que pasaban por el rabillo del ojo. Y lo más curioso, malos olores inexplicables como carne podrida o basura estancada. Los Smart pensaron que eran las tuberías, la mala ventilación o quizás problemas eléctricos, hasta que esas cosas empezaron a centrarse en ellos. Janet sintió que la tocaban por la noche. Los perros gruñían de la nada. Jack decía ver figuras humanas al pie de su cama. Los abuelos empezaron a enfermarse de la nada. Y en la casa se sentía un ambiente cada vez más pesado. Pero sin duda, lo peor estaba por llegar. Según la familia Small, una entidad demoníaca se manifestó en esta casa junto a toda la familia. Janet, la mamá, dijo que fue atacada varias veces físicamente, pero el caso más aterrador, o digamos la manifestación más aterradora, fue una experiencia de Jack, quien dijo que durante la noche sintió como una presencia espiritual no vista lo atacaba sexualmente. Aquí es donde el caso se volvió más siniestro, ya que la entidad imitaba voces y empeoraba cada vez que intentaban buscar ayuda religiosa o médica. La familia llegó a pensar que morirían allí. Tras años de tormento, los Small contactaron a Ed y Lorraine Warren, quienes en ese tiempo ya eran conocidos por el caso Perron y por Annabelle. Los Warren afirmaron detectar una presencia demoníaca muy fuerte en la casa. Según Ed, no se trataba solo de una, sino de 4 entidades, 2 humanas malignas, un demonio y una sombra que alimentaba a los demás. Hicieron exorcismos, oraciones, grabaciones, pero no fue fácil. Ed afirmó haber sido empujado contra una pared y Lorraine sintió una maldad como pocas veces en su vida, según sus propias palabras. También sacerdotes católicos participaron en rituales, pero los fenómenos seguían ocurriendo. En 1986, este caso llegó hasta la prensa. La historia se hizo famosa, tanto así que en 1988 se publicó un libro titulado The Haunted, escrito por Reuben Coran. Incluso se hizo una película para la televisión en 1991, también llamada The Haunted, donde se recreaban los eventos. Y aunque fue un filme para la televisión, causó bastante impresión en su momento. Pero como suele ocurrir en este tipo de casos, no todos creyeron. Varios psicólogos y profesionales expertos dijeron que la familia estaba bajo un estrés colectivo y que todos estos movimientos o manifestaciones demoníacas eran más bien una clase de histeria colectiva. Mientras que los contrarios a los Warren los acusaron únicamente de ganar fama a través de este caso. Sin embargo, hasta el día de hoy, los Small no han cambiado sus versiones y aún afirman que lo que vivieron en esa casa no los dejó de molestar. Incluso, algunos han experimentado al día de hoy todavía algunas manifestaciones paranormales.
El tercer puesto lo ocupa una de las leyendas más antiguas y escalofriantes de nuestro querido México y también de América Latina. Una leyenda tan famosa y aterradora que por supuesto Hollywood la apropió a través de su universo del Conjuro. En la película La Maldición de La Llorona se adapta la leyenda de La Llorona, aunque con grandes diferencias a la historia real. En primer lugar, La Llorona es una figura del folclore hispanoamericano que se lleva contando desde hace siglos. En su versión más conocida, se trata de una mujer que ahogó a sus hijos en un ataque de desesperación o venganza contra su esposo infiel, y que luego, al darse cuenta de lo que hizo, se quitó. Desde entonces su alma en pena vaga cerca de ríos, arroyos y lagos, llorando y buscando a sus hijos, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Su lamento, se dice, es un mal presagio. Yo recuerdo muy bien cómo mis abuelos decían: si la escuchas lejos, está cerca, y si la oyes cerca, es muy tarde. La leyenda sirve como una advertencia para los niños. No salgas tarde, no te acerques al agua solo y no desobedezcas a tus papás. Pero también tiene capas más profundas, de culpa, de maternidad, de traición y de castigo eterno. En la película es presentada más bien como una entidad demoníaca de rostro blanco, ojos negros llorosos, vestida de harapos, que deja marcas de agua, que provoca alucinaciones y que también persigue a los niños. No solamente es un espíritu triste, es una cazadora. Sin embargo, los Warren no aparecen en esta película, y el caso está ambientado en Los Ángeles de 1973. ¿Y qué tan real es La Llorona? Bueno, no es una casualidad que los avistamientos de esta mujer se extiendan a países como México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela y hasta el sur de los Estados Unidos. En muchos pueblos se afirma que de noche se oyen lamentos cerca del río, que una mujer blanca se aparece en las veredas, o que hay accidentes misteriosos en las carreteras relacionados con su figura. Como mexicano puedo decir que La Llorona no solamente es una aparición fantasmal, sino que tiene una rica historia con mucha cultura en la que se le ve más como una figura de la mamá destrozada, aquella que está corrompida por su tristeza, que ya no distingue entre sus propios hijos y los demás niños. Gran parte del éxito del Conjuro se debe a ella. Annabelle es probablemente la muñeca más famosa del terror moderno, y no solamente es por las películas, la muñeca es real. En el universo cinematográfico del Conjuro, Annabelle apareció por primera vez brevemente en El Conjuro de 2013, pero fue tan perturbadora que rápidamente le dieron su propia trilogía. En esas películas, la muñeca es un objeto poseído por un demonio que actúa como un canal para manifestarse y atacar. Sin embargo, la muñeca real no luce así. La verdadera Annabelle es una muñeca de trapo Raggedy Ann, suave, con carita simpática y ojos redondos de botón. Pero no hay que dejarnos engañar por la apariencia. Los Warren afirmaron en la vida real que estaba poseída por una entidad demoníaca poderosa, y por esa razón la encerraron en una caja de cristal sellada con oraciones en su famoso Museo de los Objetos Ocultos. En su letrero se lee: advertencia, no abrir bajo ninguna circunstancia. Según Ed y Lorraine Warren, la historia comenzó en 1970, cuando una joven enfermera llamada Donna recibió como regalo de su mamá la muñeca Raggedy Ann. Poco después, ella y su compañera de cuarto, Angie, empezaron a notar cosas extrañas. La muñeca cambiaba de posición. Aparecía en habitaciones donde nadie la había dejado. E incluso parecía moverse sola. Las cosas se intensificaron cuando encontraban mensajes escritos en papel pergamino que decían: ayúdanos. Y una figura sombría comenzó a aparecer en la casa. Donna entonces contactó a una medium, quien les dijo que el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins había poseído la muñeca y que quería quedarse con ellas. De hecho, movidas por la compasión, Donna y Angie dijeron y permitieron a esta niña que se quedara en su propia casa. Pero entonces
todo vino a peor. Una de las amigas de Donna, Lou, no confiaba para nada en esta muñeca, y una noche que se quedó en la casa de Donna, soñó que Annabelle la atacaba, tan solo para despertar y darse cuenta que tenía arañazos en el cuello. Otro de los amigos de Donna dijo que cuando visitó a sus amigas, vio cómo la muñeca lo estaba mirando fijamente desde el otro lado de la habitación. Y es así que las chicas decidieron acudir a los Warren. Los Warren concluyeron lo siguiente: no se trata del espíritu de una niña. Es un demonio que ha usado esa historia para ganar su confianza, ya que la muñeca no está poseída. Es únicamente un conducto. Los Warren realizaron una bendición en la casa y se llevaron a la muñeca, que según ellos intentó provocar un accidente automovilístico mientras la transportaban. Así, Annabelle fue colocada en el Museo del Ocultismo de los Warren en Monroe, Connecticut. Desde su encierro, varios visitantes han reportado accidentes y tragedias, luego de burlarse de la muñeca o de tocar el vidrio. Una de las historias más conocidas es la de un motociclista que tras golpear la vitrina y mofarse de ella, murió horas después en un accidente vial. Al día de hoy, Annabelle permanece encerrada y bajo vigilancia constante, y en su tiempo, Lorraine Warren llegó a decir que Annabelle era probablemente el objeto maldito más poderoso de todo este museo. I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, Así es, el primer lugar lo ocupa la entidad más poderosa de todo el universo cinematográfico del Conjuro, y probablemente de la vida real. Valak es uno de los demonios más aterradores del universo del Conjuro, pero en la vida real es también uno de los más poderosos de acuerdo a los grimorios antiguos de la demonología. En El Conjuro 2, los Warren viajan a Inglaterra para investigar el famoso caso del poltergeist de Enfield. Allí, Lorraine comienza a tener visiones constantes de una monja demoníaca. Esta figura aparece en los rincones de la casa, acecha a Lorraine en su propia casa y termina siendo la forma que toma Valak para aterrorizarla. Pero Valak no se detuvo allí. Su presencia fue tan impactante que terminó siendo la protagonista de su propia película, La Monja. En estas películas descubrimos que Valak apareció en Rumania, donde fue liberado por accidente durante un ritual blasfemo en una abadía maldita, y toma la forma de una monja para burlarse de lo sagrado, y porque es la forma más blasfema que puede adoptar en un lugar santo. Lo interesante acá es que Valak sí aparece en grimorios reales, específicamente en un libro del siglo XVII llamado La llave menor de Salomón, también conocido como el Ars Goetia. Pero atención, no era una monja, ni siquiera un humano. En estos textos, Valak o Volak, como también se escribe, es descrito como un presidente poderoso del infierno. Aparece como un niño con alas de ángel montado sobre un dragón de 2 cabezas. Tiene el poder de mostrar la ubicación de tesoros ocultos y de espíritus, y comanda a 30 legiones de demonios. James Wan, el director, explicó que originalmente Valak en El Conjuro 2 iba a tener otra forma más monstruosa y ambigua, pero durante el rodaje, Lorraine Warren le comentó que había visto una figura demoníaca vestida con un hábito religioso oscuro. Y sí, el resto es historia. Pero si tú quieres saber los hechos reales, las historias reales de cada una de las 10 películas del universo del Conjuro, ordenadas cronológicamente, te dejo el video aquí.